Hoy vamos a terminar con Mateo capítulo 19, versos 23 al 29. Así que por favor, abran sus Biblias o los documentos y el bosquejo que les enviamos para que puedan seguir. Voy a regresar a la exposición, a la exégesis ahorita y espero de verdad poder hacerlo de una manera breve. De verdad no estoy mintiendo, estoy intentando hacerlo breve. Y vamos a exponerlo. Mateo 19, versos 23 al 29. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro les dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu revelación. Permite que nuestra mente y nuestro corazón, Señor, no obstaculicen el mensaje, que no pongan trabas a lo que tú quieres sembrar en nosotros. Te pido, Señor, que tenga misericordia de mí como el expositor, que pueda hablar aquello que es sano, que es acorde a la Escritura y que podamos todos hacer aplicaciones responsables para nuestra vida hoy. Amén. Hay varias frases acá. Entrar en el reino de los cielos. Jesús usa otra frase: en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. Y también hace la referencia a heredar la vida eterna. Esas tres frases pueden ser sinónimos del concepto de redención y salvación, ¿sí? Cada uno de estas frases es una referencia a la culminación del viaje, del peregrinaje de una persona que ha puesto su fe en Jesucristo para entrar al estado eterno, que es obviamente la consumación del plan redentor desde antes de la fundación del mundo. La historia de la redención claramente está presente acá, en este pasaje, proveyendo una pauta para que podamos interpretar. En otras partes de la Escritura vemos claramente estas palabras de Jesús, en Marcos capítulo 10, versos 23 al 30, y en Lucas 18, versos 24 al 30. ¿Cuál es el contexto de lo que acabamos de leer? El contexto es el diálogo que Jesús acaba de tener con el joven rico, ¿sí? Por eso es tan importante no dejar tanto espacio entre una prédica y otra en la exposición, porque es necesario tener frescos algunos elementos. El joven rico acaba de decirle a Jesús: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: cumple con la ley. El joven rico dijo: estás hablando con el mero mero, yo he cumplido la ley, dijo el joven, ¿verdad? Y Jesús le dijo: bueno, entonces te falta una cosa, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Esa frase, Jesús estaba básicamente confrontando al joven rico y diciéndole: tienes que amarme y amar a Dios más que sobre todo lo que tienes. Lo cual el joven rico no quiso hacer, porque el joven rico finalmente amaba más sus riquezas y sus posesiones que a Dios y no estaba dispuesto a dejarlas. Intencionalmente puse un anuncio ayer sobre esto. Estuve peleando en mi corazón, pero mi carne ganó. ¿Verdad? Y el anuncio decía: los ricos no entrarán en el reino de los cielos, porque parece ser que es lo que Jesús está diciendo. Pero es mi intención probar que no es lo que muchas personas tristemente interpretan. Aquellos que son ricos no entran en el reino de los cielos. Eso es lo que mucha gente cree. Pero Jesús no está diciendo eso. Jesús no está diciendo que todos los pobres sí entrarán en el reino de los cielos simplemente porque son pobres. No, eso no es lo que Jesús está diciendo. Esa generalmente es eso generalmente es el producto de algo que yo toqué en uno de los viernes cuando hablábamos acerca de los falsos evangelios.
y hablábamos de la teología de la liberación y la opción preferencial de Dios por los pobres. Son lentes básicamente de una doctrina socialista, comunista, que infectó la teología y la iglesia, diciéndole a la gente que Dios, sí, en toda la Biblia, tiene una opción preferencial por los pobres y no por los ricos. Bueno, creemos que esa no es una pauta hermenéutica válida. Si ese fuera el caso, entonces Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomón, José de Arimatea, Job y muchos otros que podemos mencionar en el texto estarían fuera del reino de Dios. Pero el lenguaje bíblico nos indica que tanto hombres muy prósperos y adinerados como hombres muy pobres y viviendo en situaciones precarias, el evangelio es para todos. Y el evangelio puede llegar a cualquiera de estos. Calvino comenta que Jesús en este pasaje está tratando más con el concepto o el pecado de la avaricia que con las riquezas en sí. A partir de esto, Jesús toma la palabra para instruir a sus discípulos. Pareciera como que Jesús acaba de hablar con el joven rico y el joven rico se desanimó, se puso muy triste, dice Mateo, y se fue. Mientras el joven rico empieza a caminar y a retirarse de donde estaba dialogando con Jesús, parece ser que Jesús, viendo a este joven retirarse, dice estas palabras que acabamos de leer. Difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Esa es parte de la frase. Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja. ¿Qué es eso? Literariamente eso es un contraste, ¿no? ¿Sí? Difícil, más fácil. El otro contraste que Jesús hace es imposible que los hombres se salven, porque los mismos discípulos dicen, si ese joven rico no se salva, entonces ¿quién? Imposible que los hombres se salven a sí mismos. Pero el mismo Jesús dice, para Dios todo es posible. ¿Ven? Segundo contraste. Y el tercer contraste que vamos a analizar es, los que han dejado todo en esta vida por seguir a Cristo, ¿sí? En la vida eterna no tendrán todo, ¿verdad? O tendrán mucho. Tendrán 100 veces más, etcétera. Es el lenguaje. Hay tres contrastes aquí. Digamos, si lo quieren ver así, esta es la estructura de la retórica de Jesús en este momento. Veamos el primer contraste. Jesús claramente está usando una hipérbole, una exageración. Está enfatizando un punto. Esta figura literaria tiene ese objetivo siempre, enfatizar un punto. Aquí, Jesús y sus palabras reflejan una figura retórica judía para establecer algo que es imposible. ¿Cómo es posible que un camello, un animal, un camello, pase por el ojo de una aguja? Jesús está hablando acá de la imagen de un camello. Era uno de los animales más grandes que se utilizaban en ese momento para la carga, ¿sí? Se cree que un camello pesaba cierta cantidad de libras y el camello podía aguantar hasta más de 400 libras de carga. Se necesitaba por lo menos una puerta de 10 metros de alto para que un camello cargado pasara. Entonces Jesús está contrastando esa imagen masiva con la abertura o el lugar más pequeño por el cual tiene que pasar algo, una aguja. Algunos comentaristas creían, y entre ellos Calvino, creía que cuando Jesús decía es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, Calvino creía que la palabra camello se utilizaba en el contexto de los marineros de los botes, y esas cuerdas que se utilizaban en las anclas o que se utilizaban para amarrar los barcos, los botes, que eran cuerdas grandes, era imposible que pasaran por un camello. Algunos comentaristas dicen que no, Jesús está hablando de un camello literalmente. En la Edad Media, específicamente Tomás de Aquino creía que una especie de alegorización del texto, creía que en Jerusalén había una puerta que se llamaba la puerta de la aguja, que era una puerta pequeña en la ciudad por la cual
los camellos tenían que doblar las patas y pasar con mucha dificultad. Pero de una manera muy literaria, si lo quieren ver, aquí claramente estamos viendo una hipérbole. Yo creo que Jesús está hablando de un camello cargado con 400 libras. Es imposible que pase por el ojo de una aguja. Así de imposible es que un rico que ama sus riquezas más que a Dios, es imposible que entre en el reino de los cielos. De eso está hablando el primer contraste. La imposibilidad de que un rico que ama más sus riquezas que a Dios, entre en el reino de los cielos. Siguiendo con mucha atención esta enseñanza, los discípulos entonces lanzan una pregunta acorde a su lógica terrenal. Verso 25. ¿Quién pues podrá ser salvo? Pueda que los discípulos estuvieran pensando en el perfil del joven rico, y esto es así. En el pensamiento judío, los maestros judíos enseñaban desde la sinagoga, ¿no? Ellos enseñaban que los ricos eran los que iban a heredar el reino de Dios, porque su riqueza era la evidencia de que Dios los había bendecido. Esa era la reflexión de los líderes judíos. Si este joven, era rico, era respetado, era un gobernante, se notaba que él tenía la bendición de Dios, y Jesús dice que no va a entrar en el reino de los cielos, entonces ¿quién? Si a este que evidentemente Dios lo está bendiciendo no va a entrar en el reino de los cielos, entonces nosotros estamos fritos, dijeron los discípulos. Este es el segundo contraste. Esta pregunta no es más que una referencia acertada a lo que yo les decía del segundo contraste. La imposibilidad de los humanos para obtener salvación por sí mismos. Jesús contrasta esto con el poder de la gracia de Dios. Porque los hombres por sí mismos no pueden entrar en el reino de los cielos. Entonces, si eso es imposible, Jesús dice, para Dios nada es imposible. Matthew Henry escribe que los discípulos entendieron claramente que Cristo no hablaba de una dificultad, sino que hablaba de una imposibilidad. Una imposibilidad para la naturaleza humana, pero no para la gracia de Dios. Esto debe entenderse en el sentido de lo que Jesús habló de forma proverbial, ¿sí? Es como un dicho, ¿no? Es como un dicho. A mí, si algo me cuesta todavía en el idioma inglés, cuando estoy hablando con alguien, es cuando estamos teniendo una conversación y de repente, con tal de explicarme algo, me dicen un dicho, pero ese dicho en inglés, ¿sí? Nosotros lo hacemos también aquí en Guatemala, ¿no? Estamos hablando que sí, que mira, que aquella le quemó el rancho a aquel. Chicas, ¿cómo así va? ¿Agarró fuego y le fue a quemar el rancho? No, estamos diciendo que engañó, lo engañó, que se metió con otra persona, etcétera. No, es un dicho, es un proverbio guatemalteco. Que no digan que los guatemaltecos no somos sabios. Me digas. Entonces, Jesús está hablando aquí en forma proverbial, ¿sí? Esto es, por eso es tan importante hacer exégesis, para entender esto. Pedro hace la pregunta correcta, incluso cuando la mayoría de los discípulos no tenían la posición social de este joven. Pedro regresa al tema que Jesús acaba de estar tratando con el joven rico que está caminando y está alejándose. El joven rico amó más sus posiciones que a Dios. Ahora Pedro mira para el otro lado y dice, ¿y nosotros qué? ¿Nosotros qué recompensa vamos a tener? Porque nosotros somos todo lo contrario de ese joven. Nosotros sí dejamos todo por seguirte a ti. Pedro no estaba haciendo una mala pregunta. Era correcto lo que Pedro estaba preguntando. Ayer fui a Chimaltenango.
¿Cómo es Dios, ¿verdad? Providencial esto de que me pone ejemplos cabal, ¿verdad? Voy bajando de mi carro y me dice, ¡lustre! Me dice el chavito, ¿verdad? Habían dos niños, uno más grande y uno más chiquito, se notaba que eran hermanitos. ¡Lustre, jefe, lustre! Pero a mí me gusta lustrar mis zapatos. Mire, no les miento. Yo tengo mi tinta y tengo mi cepillo y mi pasta. Y todos los domingos en la mañana me pongo a limpiar mis zapatos y yo solito me cuento el chiste del Chavo del Ocho. Le doy barriga a sus zapatos, señor Bola, y jajaja, solito yo me río y todo. Yo lustrando mis zapatos. Entonces, no me gusta que me lustren mis zapatos porque a mí me gusta lustrarlos. Miren, tengo todavía manchado. Y denme un quetzales. Entonces vi ahí en mi guantera y saqué varios quetzales. Y se los di al niño grande. Y el chiquito se me queda viendo. ¿Y a mí? ¿Ah? Algo así está diciendo Pedro. ¿Y nosotros? Entonces le dije al niño, ay, compartís con aquel porque ya no tenía más quetzales. Nosotros cargaba uno de a 100, pero ese me iba a servir, entonces no se lo iba a dar. Pedro hace la pregunta correcta incluso cuando la mayoría de los discípulos no tenían la misma posición social que este joven rico. Exceptuando, por ejemplo, un Mateo, ¿no? Mateo, que sí era una persona muy adinerada, él sí dejó probablemente una posición social muy diferente a la de Pedro y a los demás. En términos de esta vida, antes de llegar al estado eterno, estos habían perdido todo, ¿sí? A pesar de sus imperfecciones e imprudencias, ¿sí? A pesar de todos los defectos que podamos ver en Pedro, en Andrés, en los demás, a pesar de sus imperfecciones, es cierto, ellos dejaron todo por seguir a Jesús. Lo único que tenían era su trabajo de ir a pescar y todo lo demás. Y sí que cuando Jesús les dijo, ven y síganme, dejaron las redes inmediatamente y se fueron. Esa es una actitud y una respuesta totalmente contraria a la del joven rico. Entonces aquí hay un contraste entre el joven rico y los discípulos de Jesús. Ahora, si agudizamos el contraste, si empujamos más el contraste, en el fondo podemos ver que Jesús está marcando una diferencia entre los gobernantes de ese momento, quienes eran los líderes judíos, y los gobernantes de la era venidera. En otras palabras, los líderes judíos y el contraste con los líderes de la iglesia naciente. En este momento, de cierta manera, quienes se sentaban a juzgar a Israel era el conglomerado de todas las sectas judías. Fariseos, saduceos, herodianos, todos estos, ¿no? Ellos eran los jueces de Israel. Pero ellos estaban a punto de dejar de ser los jueces de Israel en un futuro cercano, 37, 40 años, ya que se convertirían en el blanco del juicio de Dios cuando Jerusalén y el templo fueron destruidos en el 70 después de Cristo. A partir de este momento, Jesús empieza a enseñar con un tono escatológico, y ahí en sus bosquejos les puse el tono escatológico de la enseñanza de Jesús. ¿Sí lo puse, ¿verdad? Creo que sí. Jesús dice que en la regeneración, ¿qué es esa palabra? ¿O a qué se refiere Jesús cuando dice en la regeneración? La palabra regeneración es un término escatológico por naturaleza en el contexto de la mentalidad judía y también en el nuestro en alguna medida, aunque en nosotros en términos espirituales ya hubo una regeneración, porque ahora creemos en Cristo y hemos nacido de nuevo. Creemos también en una resurrección de los muertos o una regeneración de nuestros cuerpos. Pero aquí Jesús está hablando de la regeneración en términos escatológicos, donde esta era una señal de un glorioso cambio de todas las cosas en el cielo y en la tierra. Un cambio para mejor, una restauración a la condición primitiva perfecta de las cosas que existían antes de la caída. Es decir, es la vista hacia el futuro, a ese estado de perfección. Salud. A eso se refiere Jesús. Era un término usado para la futura renovación del mundo. Los griegos utilizaban también estas ideas, ¿no? Salud. Y naturalmente los judíos también tenían expectativas del futuro. Recordemos que toda religión en el mundo tiene una especie de escatología. Los judíos tenían una escatología, nosotros tenemos una escatología.
Los musulmanes tienen una escatología. Curiosamente, cada grupo que tiene una escatología, de acuerdo a su escatología, ese grupo, ellos se ven como los que triunfan al final de la historia. Tristemente, los protestantes han sido infestados, contaminados con el dispensacionalismo que les enseña que los cristianos no van a triunfar en el futuro, ¿verdad? Por eso es que tenemos una escatología diferente. Ahora, si aún vivimos en esta tensión del ya pero todavía no, ¿a qué nos referimos? Jesús ya está sentado a la diestra del Padre gobernando con toda autoridad. Y su reino ha sido inaugurado en la tierra y está creciendo. Aunque Él ya es rey y está sentado a la diestra del Padre, su reino y su gobierno y todas sus implicaciones tal vez no han sido consumadas completamente. A eso es a lo que nos referimos en el concepto del ya, pero todavía no. Esta es una tensión teológica en la que vivimos, ¿sí? Creemos que Jesús ya es rey y ya ha triunfado, pero su reino no ha sido totalmente consumado o establecido. Es el ya, pero todavía no. Aunque vivimos en eso, esta frase de Jesús entonces apunta precisamente a un estado eterno en el que todos estos que dejaron todo por seguirle van a ser los jueces y gobernantes sobre todas las 12 tribus de Israel. En otras palabras, Jesús está diciendo que sus discípulos serían gobernantes junto con él, lo cual el apóstol Pablo confirma cuando escribe, escuchen por favor, en Efesios 2, versos 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y ojo con esta frase. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. De una manera aún más clara, 1 Corintios 6, verso 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Nosotros hemos de juzgar al mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sos indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Por eso es tan importante ver en dónde, en qué otras partes de las Escrituras se encuentran estos conceptos que Jesús está enseñando. Jesús dice, si ustedes han dejado todo por seguirme, de cierto les digo que se van a sentar a gobernar conmigo. Y creemos que aquellos que han dejado todo por seguir a Cristo, gobiernan con Él. Las imágenes de Jesús, en términos escatológicos, son maravillosas en este pasaje. Por gracia, Jesús iba a conceder a sus discípulos tronos junto con Él, para reinar con Él, tal como lo acabamos de leer, y también otras referencias en el Nuevo Testamento nos ayudarían a entender esto. Apocalipsis capítulo 5, verso 10. Nos has hecho reyes y sacerdotes de toda tribu, lengua y nación, y reinaremos sobre la tierra. La frase juzgar a las 12 tribus de Israel es una frase que Jesús dice y que merece también nuestra consideración, ya que en ese momento, cuando Jesús está hablando, la nación de Israel ya no está compuesta por 12 tribus. ¿Se recuerdan? En el Antiguo Testamento hubo dos reinos, el reino del norte de Israel, que tenía 10 tribus, y el reino del sur, que solo tenía 2 tribus y media. En el conflicto y el exilio asirio, el reino del norte es conquistado y es llevado al exilio, y ya no se tiene ningún tipo de referencia de que estas 10 tribus hayan regresado a la tierra. Sí se tiene registro de que la tribu de Judá, Benjamín y algunos de la tribu de Leví regresan al reino del sur. Y este es el reino que amanece en el Nuevo Testamento, en el primer siglo que hoy estamos viendo. Entonces, cuando Jesús dice, ustedes reinarán sobre las 12 tribus de Israel, primero, no tenemos ningún registro en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento de que las 10 tribus que se perdieron hayan regresado. Israel nunca se vuelve a formar, si lo quieren ver así, bíblicamente de las 12 tribus. De hecho, en el registro de Esdras y Nehemías, aquellos que no estaban en el registro de estas tribus fueron echados fuera de la congregación. Porque las 2 tribus que regresan eran
Judá, Benjamín y algunos levitas. Entonces, Jesús tiene que estar hablando de otra cosa cuando dice, ustedes gobernarán sobre las 12 tribus de Israel. La frase que Jesús está utilizando no es más que una forma de decir, ustedes gobernarán sobre la totalidad del pueblo escogido por Dios. Teólogos creen que en el Nuevo Testamento hay varias frases que señalan el conglomerado del pueblo redimido por Dios de diferentes maneras. Aunque hay mucho debate en Apocalipsis, cuando se habla de los 144,000 redimidos, algunos teólogos dicen, esa es una referencia a la totalidad del pueblo de Dios. Algunos dicen, cuando Juan vio miríadas y miríadas de redimidos frente al trono de Dios, esa es una referencia a la totalidad del pueblo de Dios. Y otras referencias en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús dice las 12 tribus de Israel, si ahí no están y no tenemos registro de que se hayan vuelto a completar las 12 tribus, probable que Jesús esté diciendo, ustedes van a gobernar sobre el pueblo de Dios. Que las 12 tribus serían restauradas era una de las creencias judías, de una manera regular sobre el fin de los tiempos. Ellos creían en su escatología que una señal del fin de los tiempos era que las 12 tribus de Israel volviesen a formarse. Los jueces eran aquellos que gobernaban Israel, obviamente, en el Antiguo Testamento, antes de la institución de la monarquía, que es ya con David, Salomón y el resto de su dinastía. Esto es consistente con las implicaciones del pacto. ¿Por qué? Porque en el pueblo de Dios siempre hay gobierno, siempre hay gobernantes. Pero de una manera un poco más explícita, en el pueblo de Dios siempre hay jerarquía. El teólogo Ray Sutton dice que la jerarquía es establecida para hacer visible el señorío de Dios, la autoridad de Dios sobre la tierra. Si ustedes analizan, ¿la familia tiene jerarquía? Sí. El hombre es la cabeza. Voy a repetirlo para que las hermanas me escuchen. No, son bromas. Y los varones también se recuerden. El varón es la cabeza, ¿sí? La esposa está sujeta al esposo y los hijos están en sujeción a sus padres, con toda honestidad y justicia. Es un modelo de jerarquía. Vamos a la iglesia y hay algún tipo de jerarquía. Hay ancianos docentes, hay diáconos, ¿verdad? Y hay miembros. Vamos a un gobierno civil y vamos a encontrar que los escritores bíblicos hablan de magistrados civiles, ¿sí? De aquellos que llevan la espada y aquellos que son juzgados. Este es el punto. La jerarquía en el pueblo de Dios siempre va a existir, porque es una forma en la que Dios hace visible su señorío y su autoridad en la tierra. Jesús y los escritores bíblicos hacen uso de este lenguaje jerárquico en varias de sus enseñanzas. En la parábola de los talentos, ¿cuál es la resolución de aquellos que usaron bien los talentos y hicieron lo que el Señor les mandó a hacer? Entra en el gozo de tu Señor, ve y gobierna sobre 10 ciudades, sobre 5 ciudades. Ahí es un lenguaje de jerarquía. En la iglesia, obviamente, Pablo escribe acerca de establecer diáconos, ancianos, etc. Es lenguaje jerárquico. Jesús entonces está diciendo que aquellos que han dejado todo por seguirle tendrán el privilegio de esa jerarquía. Jesús termina su enseñanza haciendo una vez más el énfasis y a la vez el contraste con el joven rico, ¿sí? Aquellos que se llamen a sí mismos discípulos de Cristo deben amarlo por sobre toda riqueza o posesión en esta vida. Jesús lo dijo de esta manera, verso 29. Y cualquiera que haya dejado casas, carros, sueldos, puntos. No, eso es un anuncio, ¿verdad? Cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Ok, hay que entender esto en el contexto de lo que Jesús está hablando. Aquí Jesús no está diciendo, si tú dejas lo que tienes, harás méritos para obtener salvación. Eso sería totalmente contrario a lo que Pablo enseña en Efesios. No es por obras, para que nadie se gloríe, es por gracia. Entonces, en el contexto de lo que aquí estamos hablando, es lo que tenemos que entender.
Aquellos que han puesto su fe en Jesucristo, le aman por sobre todas las cosas. Y ahorita voy a ir a la aplicación para ver cómo esto debe hacer sentido y también debe retumbar en nuestros oídos, en nuestra mente y nuestro corazón hoy para aplicarlo. Uno de los conceptos que gobierna este pasaje y el pasaje anterior sobre el diálogo con el joven rico, uno de los conceptos que gobierna este pasaje es el supremo mandamiento de amar a Dios por sobre todas las cosas. Y no es casualidad que ese mandamiento deba gobernar el todo de la vida del ser humano. A eso es a lo que se refiere Jesús. Cuando un discípulo entiende que Jesús es el mayor tesoro que podría obtener y responde como Pablo, teniendo por basura todo lo que he logrado con tal de alcanzar a Cristo, ese discípulo sabe que esa recompensa es grande. Es una recompensa que no logramos dimensionar. Esto lo decimos en el contexto de lo que Jesús está enseñando. Si lo quieren ver así, esto es lo que trata Jesús en este pasaje. Vamos a la aplicación, rápidamente. Voy bien. Digo yo que voy bien. Número 1, por favor, vean las aplicaciones que puse allí en sus bosquejos. El deseo pecaminoso por las riquezas. Pueda que tú no seas adinerado, pueda que seas una persona de escasos recursos, incluso, por la gracia de Dios, pues, no estamos tan mal, ¿verdad? O sea, tampoco somos adinerados, pero tampoco estamos tan mal, ¿verdad? Lo único que se necesita para obstaculizar tu entrada al reino de los cielos es un deseo pecaminoso por la riqueza. Y no necesariamente lo tienes que tener. Tú puedes padecer de este obstáculo para no entrar al reino de los cielos, incluso siendo una persona de escasos recursos. Me quedó cabal la pausa dramática para tomar agua. No se necesita ni siquiera tenerlo. Solo se necesita desearlo más que a Cristo. Y un pobre no entrará en el reino de los cielos por el simple hecho de desear más posesiones que a Cristo. Tal deseo pecaminoso es amar más lo que puedes obtener con tus manos que aquello que has recibido por gracia. Más que salvación, tú has recibido a Cristo. Y has recibido a Cristo por gracia. La pregunta es, ¿amas más a Cristo, quien has recibido por gracia, que a lo que tus manos pueden hacer y pueden obtener? ¿O amas más aquello que tus manos pueden hacer y obtener que a lo que obtuviste por regalo? Una aplicación importante hoy es las siguientes preguntas. ¿En qué se está gastando tu fuerza y tu vigor? Aquí habemos de varias edades. Hay unos que están bien jovencitos y bien potentes. Habemos algunos que nos rodaron pache y que nos cuesta a veces ya, ni con dobles vitaminas nos vamos levantando. Hay algunos hermanos que ya tienen un poquito de edad más avanzada, pero todavía son jóvenes por dentro. Amén. Amén, me digas, cheque. Pero en términos generales, todos los que estamos aquí todavía tenemos vigor y fuerza. Los que nos están escuchando ahí en internet, no sean los locos, ustedes también. Todos tenemos todavía vigor y fuerza. ¿En qué se está gastando ese vigor y esa fuerza? ¿En qué lo invertimos? ¿A qué le ponemos ganas? Sí, de verdad. Que nos enfocamos en ello. Y que si nos tomaran un video, una foto del rostro, estamos ahí, ¿verdad? Bien enfocados, ¿verdad? Por ejemplo, a veces cuando me dice Cindy, hacete tu comida porque estoy ocupada, me enfoco en hacerme mi comida, ¿no? Y me vieran bien
enfocado y concentrado porque estoy poniendo mi interés en ello. Este es el punto. ¿En qué estamos gastando nuestro vigor? ¿Qué es lo que más nos interesa en la vida? ¿Qué es lo que más perseguimos en la vida? Y si eres creyente, ese vigor se debiese estar gastando en perseguir a Cristo, en hacer lo que Cristo y su causa te demandan. Ahora, esto no significa que debes dejar de trabajar. Esto no significa que debes de dejar de esforzarte por prosperar y que tu familia tenga un mejor futuro. No. Significa que, ¿para qué o quién lo haces? De nuevo pregunto, ¿cuál es tu deseo? ¿Es pecaminoso? La única forma que ese deseo no sea pecaminoso es desear la gloria de Dios en todo lo que haces. Sí, yo me esfuerzo. Yo me esfuerzo por mi familia, para que mis hijos puedan tener una buena educación, para que vivamos en un lugar seguro, para que tengamos un mejor carrito. Todo eso no está mal. Pero todo eso yo lo hago y me esfuerzo para la gloria de Dios. Y si yo busco la gloria de Dios, redunda en estas cosas. Pero mi deseo primordial es ese. Vamos a la segunda aplicación que tiene que ver con esto. Está íntimamente conectado. El amor al dinero. Todos nos sabemos de memoria. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero muy poco se sabe en el resto del verso, que dice, el cual codiciando algunos. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero este dinero, algunos lo codiciaron. Por lo tanto, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Concordamos con Juan Calvino en que, de alguna manera, Jesús está tratando en este pasaje que hoy estamos estudiando el asunto de la codicia, de la avaricia. Se puede hacer buen uso del dinero, ¿sí? Y se puede hacer mucho bien con el dinero. Siempre y cuando aquel que posea el dinero no sea servidor del dinero. Esto tampoco es un llamado a la irresponsabilidad con el dinero. No es un llamado a menospreciar el valor o la utilidad del dinero. Seamos honestos, el dinero sirve. ¿Ya? El mismo Jesús tenía a uno encargado de las ofrendas y del dinero mientras iba en su ministerio terrenal. Era ladrón el cuate, pero había uso del dinero, ¿sí? Cuando en el libro de Hechos, en los primeros capítulos, todos los creyentes vendían sus propiedades y las iban a poner a los pies de los apóstoles para ayudar a las viudas, a los huérfanos y el avance del reino de Dios ahí. Los discípulos no dijeron, no, aquí no amamos el dinero, llévense de vuelta. No, los discípulos lo recibían porque el dinero sirve, porque el dinero es en alguna medida necesario. Entonces, este no es un llamado a menospreciar el valor o la utilidad del dinero. Este es un llamado a no amarlo. Es algo muy diferente. Se puede cuidar el dinero y ser responsable con el dinero y prosperar con el dinero sin ser servidor del dinero, sin amar, sin estar enamorado del dinero. Una buena aplicación de este pasaje es orar por todos aquellos que tristemente son cautivos del dinero y también por aquellos que no tienen el dinero y de todas maneras lo aman. Personas que no tienen dinero, pero confían en el dinero y creen que en algún día van a tener dinero y los va a sacar de su pobreza. Y ponen su confianza en el dinero, ponen su fe en el dinero. Este es el problema. Una buena aplicación es orar por esto. Número 1, para que nunca caigamos en esto. Y 2, para aquellos que ya han caído en esto. Oremos que sean librados. J.C. Riley escribe esto. Creo que lo puse ahí en sus notas. Oremos diariamente por las almas de los hombres adinerados. No los envidiemos. Son muy dignos de lástima. Llevan una carga pesada en la carrera cristiana.
son de todos los hombres los menos propensos a correr de tal manera que ganen el premio. Imagínense, tener lástima por un adinerado. Cuesta, ¿va? ¿No? Salomón, un hombre bastante adinerado, escribió lo siguiente. Proverbios 18:11. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Definitivamente Salomón conocía los problemas del dinero, de amar el dinero. Él mismo confiesa cuando dice, yo le di a mi alma lo que quise. Hice uso de las riquezas para darle a mi alma lo que deseo. Y encontré que esto es vanidad de vanidades. La última aplicación que quiero poner es perder por la causa de Cristo. Perder por la causa correcta. Esto solo se puede entender a la luz de la paradoja del Evangelio. Hay muchas formas de entenderlo, pero tal vez la más clara es: el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Paradoja, ¿no? Lo cual, les tengo una noticia. A todos los creyentes nos va a pasar en algún momento y en alguna medida. Todos los creyentes vamos a perder a veces algo por la causa de Cristo. ¿Te guste o no? Vamos a perder en algún momento. Ahora, pueda que tu historia no llegue a ser como la de Job. Primero, nadie aquí creo que tenga 1000 camellos y 2000 ovejas, ¿no? ¿Ah? ¿Ah? Ya no. Pero me refiero a que pueda que tu historia no llegue a ser como la de Job, en la que en algún momento de tu vida llegaste a perder absolutamente todo y hasta tu salud y estuviste cerca de la muerte. Probablemente no. Puede que sí, no sé. Pero en algún momento de tu peregrinar cristiano te va a tocar perder por el Evangelio. Pueda que no pierdas tu vida o todas tus posesiones, pero hay dos cosas para las cuales debemos estar preparados. La primera es saber discernir cuándo y qué te toca perder por el Evangelio. Va a llegar un momento en el que vas a tener que discernir. Esta pérdida que estoy a punto de experimentar, o perdiste y ni te diste cuenta, te va a tocar discernir. Es decir, ¿es esto por la causa de Cristo? ¿O perdí esto por baboso, porque hice mal negocio, qué sé yo? No, pero va a haber un momento en el que hiciste bien las cosas, en el que te preparaste y el que tuviste cuidado y de todas maneras perdiste. ¿Fue esto por causa del Evangelio? Te va a tocar discernirlo, ¿sí? Dinero, reputación, tiempo, deseos personales. Dios no lo quiera, pero cualquiera aquí también no está exento de en algún momento perder la vida por el Evangelio. Ahora, la segunda cosa es, una vez te des cuenta que te tocó perder por el Evangelio, por la causa de Cristo, asegúrate de tener la actitud correcta cuando esto suceda. En este pasaje vemos la respuesta del joven rico en ese momento crucial cuando se le pidió sacrificar sus posesiones por la causa de Cristo. Pero también observamos la respuesta y la actitud de los discípulos cuando estuvieron dispuestos inmediatamente a sacrificar lo poco que tenían por seguir a Cristo. ¿Con cuál de estos dos te vas a identificar? Finalmente, el contraste de este pasaje nos confronta acá. No con la posición del joven rico de los discípulos, sino con su respuesta a la requisición del Evangelio. Lo maravilloso de esta aplicación es que, a pesar de que te va a tocar sufrir pérdidas por la causa del Evangelio, sí o sí, si eres un verdadero creyente, te va a tocar perder. Esas pérdidas son reales. Si te ha tocado perder dinero, a mí, por ejemplo, me ha tocado perder a veces buena reputación, un buen nombre por causa del Evangelio. Esas pérdidas son reales. No estoy diciendo que son imaginarias, son reales. Pero al estar dispuestos a sacrificar estas cosas, la magnitud de la recompensa no nos la imaginamos. Entonces,
pregunto, si esa pérdida por el Evangelio finalmente nos lleva a una recompensa, ¿realmente perdimos? No, ganamos. Hay que estar dispuestos y hay que saber cuándo y por qué perder. Amén.